antes de un debate caliente como el que los tenemos acostumbrados, pero en un contexto donde la paritaria arrancó a marcar la agenda política. Hoy empezó el año económico. No es la campaña lo que va a definir la suerte del plan económico oficial. En todo caso, será al revés. Será la suerte del plan económico la que defina la suerte que tenga en las elecciones de octubre. Pero lo seguro es que este round que arrancó hoy con los docentes, pero que va a seguir con todos los gremios, la pelea de las paritarias va a definir la deriva de la economía, del consumo sobre todo, pero de la economía en general, de la actividad económica de acá en adelante. Y hoy y esta semana lo que empieza a vivirse es eso. Ya los primeros escarceos durante fines de enero los protagonizaron los dirigentes de la CGT, una CGT que se ha mostrado bastante comprensiva durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri, pero hoy podemos decir que la campana sonó, que se están moviendo ya en el cuadrilátero las dos partes y que el referee, como dijo el otro día Sergio Palazzo, a veces parece William Boo, salta y aplasta a uno de los dos contendientes, tratando de inclinar la balanza en favor de uno y en contra del otro. En ese contexto, hoy arrancó la paritaria docente. Y la paritaria docente tiene por centro gravitatorio la provincia de Buenos Aires, a falta de un paraguas nacional como el que indica la ley que se haga y como el que reclaman también los gremios docentes al unísono. Esta paritaria docente tuvo una especie de prolegómeno la semana pasada cuando los representantes de todas las provincias le dijeron al gobierno nacional: lo que nosotros queremos es la asistencia necesaria para pagar los aumentos que reclaman los gremios docentes. ¿Qué sabe de cuántos son? El 35%. El 35% es exactamente el doble de lo que el gobierno les quiere dar. Es la crónica de un conflicto más que anunciado. Cuando dentro de 3-4 semanas no arranquen las clases, no va a poder decirse que no hubo tiempo para negociar, no se le va a poder cargar las tintas a los trabajadores. Lo que va a ocurrir es que se va a haber puesto de manifiesto un gobierno que no quiere dar el brazo a torcer y aspiraciones sindicales que tienen que ver con la inflación del año pasado y con lo perdido por todos los trabajadores en la Argentina el año pasado de poder adquisitivo, que por supuesto se busca recuperar en la paritaria. En ningún lugar está escrito que las paritarias tengan que hacerse mirando para adelante. El Banco Central cree que sí, que como ocurrió en el 91, lo que tienen que hacer los trabajadores es comerse la pérdida de poder adquisitivo del año anterior. Eso es lo que está por verse. Eso es lo que vamos a ver si ocurre o no durante las próximas semanas. Pero escuchemos primero al representante de SUTEBA, a Roberto Baradel, que empezó a ponerle calor a este debate. Vamos a ir a una mesa de negociación planteándole entre el 33 y el 35% para no perder poder adquisitivo del salario conforme a la inflación del año pasado y de este año, ¿no? Y teniendo en cuenta el aumento salarial del año pasado. Lo que nos preocupa es que el gobierno lo está tomando como una imposición esto, no como una negociación. Entonces ya pasamos de un gobierno democrático a un gobierno autoritario. O sea, un gobierno democrático que ya tiene actitudes autoritarias, porque no sería una paritaria. Uno se sienta en la mesa de negociación, el gobierno tiene el derecho de llevar el planteo que cree que es conveniente y nosotros el mismo, y entonces a partir de ahí se abre una negociación. Si intentan imponer el 18% en 4 cuotas como única posibilidad, ¿qué nos dejan a nosotros? Firmar ese 18%, entonces no es una paritaria, es una imposición. Es lo mismo que si saliera por decreto. Para los economistas liberales, para buena parte del elenco oficial, las paritarias, para algunos extremistas también que hablan en los medios de comunicación, las paritarias son un acto de imposición, un acto donde los gremios llevan adelante una posición de fuerza. Bueno, las paritarias ponen en escena algo que ocurre todo el tiempo en la sociedad contemporánea, que es la disputa por el excedente. Es la discusión por ver quién apropia los frutos del trabajo que se hace en una sociedad. Ahora, ¿cuál es el sueño de todo empresario o también el de muchos economistas liberales? Que esa negociación se dé uno a uno, que cada trabajador tenga que ir a negociar con cada empleador lo que le paga. Bueno, las paritarias
son una forma de equilibrar ese poder desparejo. Son una forma en la cual los trabajadores todos juntos van y negocian con un empleador que, por supuesto, ya de por sí tiene más poder porque decide o no a quién emplea, pero además también está organizado colectivamente en cámaras por rubro o por actividad. Bueno, ese es el funcionamiento normal de una paritaria. Hasta ahí aparece el Ministerio de Trabajo como un árbitro. Cuando el árbitro hace cosas como la que ocurrió hace 15 días con la paritaria bancaria, donde se habían puesto de acuerdo las dos partes, y el Ministerio de Trabajo dijo no lo homologo porque es demasiado el aumento que le concedieron los empresarios a los trabajadores, bueno, ahí se desequilibra la cancha. Y ahí queda abierta la puerta a conflictos como el que ya esta semana, y esto es un anticipo de minuto 1, ya esta semana se va a vivir en las sucursales de los bancos. Jueves y viernes va a estar afectada la atención al público. Eso es lo que pasa cuando el referee juega a lo William Boo. Hay gremios que ya superaron esa pauta que el gobierno se plantea, pero antes de ir a ellos, a su detalle, habla Carlos Acuña, uno de los triunviros de la CGT, que al parecer también vio agotada su paciencia. Él cree que nació en un repollo, lo pusieron los que ganaron las elecciones, y las elecciones se hacen con políticas. Él no vino de un repollo. Entonces, si quiere ser alcahuete, olfa del gobierno de turno, que lo sea, pero que no mienta ni diga cosas en contra de los trabajadores. Que se ocupe de trabajar, que todavía ya cobró el sueldo, todavía no hizo nada. Lo único que hizo es hablar un par de veces para afuera por los medios, nada más. Pero casualmente en contra de los trabajadores. Pero lo peor de todo esto es que no cumplen con lo que acuerdan. Ellos hablan de una mesa del diálogo, te entretienen en una mesa del diálogo, firman papeles con los empleadores y resulta que después no cumplen. Pero lo que es peor, el gobierno, en vez de exigirle que cumpla, se pone del lado de los patrones. Así de tajante fue Carlos Acuña, el hombre de Luis Barrionuevo en el triunvirato de la CGT. O sea, no hablamos de un representante de la izquierda o de los sectores más combativos de la CGT. Luis Barrionuevo. Además, un gremio de servicios. Ahora lo vamos a introducir al Vasco de Mendiguren, que se sale de la vaina por opinar. Tenemos también a Miriam Bregman, a Mayra Mendoza. Un panel de lujo para discutir estos temas aquí en Minuto 1 como cada noche. Pero estos son los gremios que cerraron arriba del 18%. Mírelos bien, mire cuáles son. Uno es una rama de los rurales, del Momo Venegas, de Huatre. 35% cerraron los fruticultores. Otros son los empleados del seguro, de Jorge Sola, el vocero de la CGT, 35% cerraron también. Los aeronavegantes acaban de cerrar su negociación paritaria también en un 44%, con las nuevas autoridades de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, pero también con la TAM. Así que no mal puede decirse que esto haya sido un exceso de Isela Constantini, a la cual les dijeron que echaban porque tenía la mano demasiado abierta con los gremios. Lo acaban de cerrar los aeronavegantes. Bancarios habían pactado un 24% a modo de anticipo de la paritaria. Porque ellos tienen una paritaria que vence en marzo, pero que en enero suele empezar a negociarse porque se agota el plus que les pagan a fin de año. Bueno, eso es lo que en este momento está en disputa, el acuerdo de los bancarios. Por eso le decía que jueves y viernes se va a ver afectada la atención al público, así que prepare los trámites, porque efectivamente los bancarios jueves y viernes van a hacer asamblea dentro del horario de atención al público. El gobierno mañana va a apelar la medida cautelar que obligó a los bancos a pagarles el incremento a pesar de que el Ministerio de Trabajo decidió no homologar el acuerdo. La verdad que es una situación anómala, atípica, la de una paritaria en la cual las dos partes, que eso es una paritaria, dos partes, cierran un acuerdo y el referee no lo homologa. Berco, buenas noches. Buenas Escuché noches. bien, dijiste el gobierno va a apelar, Sí. no las cámaras. No, el gobierno. Bueno, esto es William Boo a full, ¿no? Bien decididamente se están inclinando para un costado. Mirá, yo supe por fuentes de la City que uno de los banqueros más poderosos de la Argentina, el banquero nacional más poderoso, Jorge Brito, en una reunión la semana pasada, dijo, estos tipos están locos, quieren que se empiecen a llevar banqueros esposados por no pagar una paritaria. Estos tipos se refiere a... Adivina, No, yo lo tengo claro. a William Boo. Claro. se refiere. Al ministro de Trabajo, básicamente. Estos tipos están locos, quieren que se empiecen a llevar banqueros esposados por no pagar una paritaria. Claro, los banqueros tienen más que resto para pagar lo que... Además,
lo que aspiran los sindicalistas. Y lejos de su intención está el hecho de arrancar el año con un conflicto que además puede afectar su propia rentabilidad si se espiraliza como el año pasado. Acordate de lo que fue el conflicto bancario del año pasado. Sí, pero acá me parece que con el tema de los bancarios no es una cuestión de plata, también tiene que ver, me parece que es el disciplinamiento a Palazzo y a todos los movimientos que estuvo haciendo durante todo el año pasado. Me parece que por ahí viene la gran discusión. Sí. No te vamos a abrir la mano tan fácil. Pero no es solo el posicionamiento político, sino el mal ejemplo. Claro, exactamente, el disciplinamiento. Claro, el gobierno lo que no quiere es que haya un gremio que, en acuerdo con los empresarios, desborde por mucho la pauta, el tope del 18%. Lo que pasa, el gobierno anterior también intentaba fijar topes salariales. Lo que pasa es que lo hacía antes de que negocien. Lo extraño es que una vez cerrada una negociación digan, no, eso superó el tope, no vale. Claro. De locos. Hoy también vamos a hablar, a 3 años, ayer se cumplieron 3 años del incendio de Iron Mountain, de la tragedia que en realidad lleva mal ese nombre porque pudo haberse evitado, no es como el final de Shakespeare. Pudo haberse evitado. Este incendio que costó 10 vidas, 8 bomberos y 2 civiles rescatistas, tiene un trasfondo de delito económico, de guante blanco y de multimillonarios intentando borrar sus huellas. Por supuesto, la causa está apenas investigando a los posibles autores materiales. Jamás se va a saber si hubo intereses corporativos, empresariales, detrás de este incendio en el que precisamente se quemó lo que podría haber servido como evidencia en muchos juicios por delitos multimillonarios, lavado de dinero y demás. Pero lo que nosotros hemos cubierto muy en detalle es la trama que permitió que esto ocurriera, que un depósito que tenía 150 años se desmoronara así sobre gente que estaba tratando de salvar vidas y perdió la suya. Y fue un tema de minuto uno. Esto, si bien hace 3 años, nosotros cuando se cumplió el aniversario, cuando se cumplió el primer aniversario, empezó a investigarse todo esto, trajimos a los protagonistas, trajimos a los inspectores, trajimos a los familiares. Y hay un personaje que recorría aquella trama y que recorre las primeras planas de los diarios de hoy que se repite, que es Juan José Gómez Centurión. Sí, el hombre que dice que la dictadura no fue un plan sistemático de genocidio, de terrorismo de Estado para aniquilar a una parte de la población. El que dice que lo que hubo fue muchos menos desaparecidos que los que dicen los organismos de derechos humanos, que hay 22.000 mentiras en el grito de nunca más a los 30.000 desaparecidos. Ese hombre era el encargado de que esto no ocurriera. Este hombre, Juan José Gómez Centurión, era el titular de la Administración Gubernamental de Control del gobierno de la ciudad, que tenía a su cargo, entre otras cosas, la seguridad de este edificio contra los incendios. Tenemos a Edgardo Castro hoy acompañándonos. Edgardo Castro es uno de los inspectores del gobierno de la ciudad que denunció las irregularidades en todo esto. Edgardo, te pido una línea a los 3 años de este evento. Sobre todo te pregunto, ¿puede pasar algo así de vuelta en Buenos Aires? Y toda la ciudad es un Iron Mountain, potencialmente. Ya quedó demostrado que después de Iron Mountain se estuvieron sucediendo hechos tan catastróficos o peor como ese, como fue el caso de ese Salguero y todas las otras cosas que tuvimos por ahí. Vamos a estar con él. Gracias, Edgardo. Vamos a estar con él después de debatir la coyuntura nacional, pero es un testimonio clave que aportó Minuto Uno a la sociedad, al debate de este tema, y que luego de estar acá, por suerte, la palabra de Edgardo empezó a escucharse en la investigación y también en el seno del gobierno de la ciudad. También hablamos de despidos hoy en Minuto Uno y la epidemia silenciosa, lo que nosotros venimos dando cuenta acá, caso por caso, ocurre lo que para cada uno de ellos es un drama, es una situación incontenible, pero que socialmente además empieza a afectar las variables macroeconómicas. 35 despidos en una textil de Neuquén. Hoy se supo esto, trabajadoras bloquean la fábrica en reclamo por la reincorporación. Las 35 trabajadoras se encontraron con que durante el fin de semana se vació la planta ante, por supuesto, la falta de trabajo. El empresario decidió
hacerlo, y ellas desde ese momento, dice la delegada en el diario Río Negro, están con familias y niños adentro, porque el 90% son jefas de familia, solas con hijos. No es el único caso. En Lácteos Chateaubriand, el día que el empresario Aldo Muscolini se había comprometido a reabrir la fábrica de quesos de la localidad de Carmen, en Santa Fe, la fábrica permanece cerrada. En los call centers se reedita un drama que allá por la explosión social de 2001 estaba al tope de la agenda laboral. Miles y miles de precarizados, jóvenes sobre todo, que en aquel momento eran pisoteados en sus derechos laborales como pasantes y que ahora pueden llegar a volver a ser pasantes. Fíjese la vuelta de la historia. Dice Walter Franzone, secretario general de la Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contacto de Córdoba. Córdoba es un importante centro de radicación de empresas de call center. Dijo, en ámbito financiero, peligran otros 10.000 puestos de trabajo, además de los 6.000 despidos que ya se produjeron. Sí, exactamente. Esto es lo que denunció la semana pasada y lo que está preocupando al gremio y que probablemente decante en medidas de fuerza muy pronto. Y otra empresa vinculada al consumo doméstico, Jamp Sociedad Anónima en Morón, producía calzados para Riff, Botanita y otras marcas. También producía sin marca, a fazón, a pedido de proveedores. Su dueño hoy reunió a los 50 operarios que ganaban en promedio 12.000 pesos y les dijo, hasta acá llegamos muchachos, hoy temprano radiqué la quiebra de la empresa. Habían ido al sindicato al mediodía por la última noticia que tuvimos de estos trabajadores, algunos de ellos de 50 y pico de años, con muy pocas perspectivas de reubicarse laboralmente en esto que para el gobierno es tan fácil, el comer y descomer, el que el empleado despedido vaya y consiga otro trabajo rápidamente. Bueno, difícil para los trabajadores del calzado y en este caso para los de Morón, estos 50 que hoy perdieron su empleo. O reinventarse, ¿no? Es otra de las cosas que se propone, como si fuera tan sencillo que uno de un día para otro hace calzado y al otro día se pone a hacer computadoras o no sé, qué otra cosa puede reinventar. Obras viales, por ejemplo, que dicen ese va a ser el driver de recuperación de la economía. Veremos. Al Papa Francisco, esta situación empieza a preocuparlo y a hacer que nuevamente intervenga en asuntos de política doméstica. Así lo confirmaron durante el fin de semana dos de sus interlocutores privilegiados en la política, que vamos a escuchar ahora mismo. Hemos intercambiado algunas opiniones con Francisco. Hay mucha preocupación por el tema de la pobreza, hay mucha preocupación por el tema de los despidos, por el tema de, la pérdida de trabajo, los precios, naturalmente. No puntualmente me dijo nada en relación al tema del paro, pero sí está muy al tanto de la situación social, que ciertamente es muy crítica, porque naturalmente le llegan informes de la diócesis que son bastante contundentes al respecto y muy parecidos a lo que dice la UCA. No hay que preguntarle al Papa para saber qué piensa, cuando de alguna manera acá se pretende, en Argentina, la ministra de Seguridad pretende hacer una equivalencia entre el delito y el migrante de una manera que suena por lo menos bastante chauvinista, xenófoba. Hace más de un año que el Papa habló contra el muro de Donald Trump, por ejemplo. Está claro que el giro anti-inmigratorio que dispuso el gobierno la semana pasada, medio a la Trump, lo molesta, lo perturba al Papa. Pero además de eso, el sábado el diario Perfil, en su portada, dio a conocer que en este contexto de paritarias tensas y de discusión salarial estancada, o por lo menos en un momento de conflicto, el Papa va a recibir a la cúpula de la CGT, a los 3 jefes de la CGT. Ya estuvo con Schmid, con uno de los triunviros, hace un par de meses, pero a título personal había ido. Ahora recibe en medio de la paritaria a los 3 jefes de la CGT, lo que en algún medio humorístico suelen destacar como otro gesto del Papa Francisco. Es claro este gesto en medio de las paritarias. Otro de los interlocutores privilegiados del Papa en Argentina habló también durante el fin de semana y decía lo siguiente. A mí me preguntan
¿por qué Francisco se lleva como se lleva con el gobierno de Macri? Yo pregunto, ¿el gobierno de Macri se quiere llevar así con Francisco? Está claro que vos vas a confrontar con Francisco haciendo esta ley de migración. Está claro que con todos los despidos que Andrés Ibarra, se llama el ministro de Modernización, se jactaba. Si algo habla el Papa es el derecho al trabajo, que lo último que tiene que hacer un ser humano es despedir en el trabajo a otro. ¿Cómo querés que se ellos provocan esta situación? Ellos provocan esta confrontación, así lo dijo tanto uno como el otro, ambos contertulios del Papa Francisco permanentes. Juan Carlos Schmidt, de él hablábamos hace un ratito, estimó en 400.000 los puestos de trabajo perdidos durante el gobierno de Mauricio Macri. Es el hombre de Hugo Moyano, dentro del triunvirato de la CGT. Y otro que no está en la CGT reunificada, pero que fue el principal sostén sindical de Macri en la campaña, el Momo Venegas, que como veíamos hace un rato, tiene uno de los ramas de su sindicato que acordó el 35% de incremento para este año. Que no se reedite esto de el gremio mezquino que cierra para él y no deja que cierren los demás. Porque hay ejemplos de lo contrario, ¿eh? En Argentina no son todos los gremios así. Los aceiteros, por ejemplo, cuando hicieron huelgas de 40 días, que los querían pasar con una topadora por encima de la cabeza, lo hacían porque no solamente por su sueldo, sino para después decir, nosotros arreglamos esto, y que los demás también pudieran ir por eso. Que no empiece a regir esta mezquindad, este sálvese quien pueda, que auspicia Venegas. Porque Venegas, y por eso es nuestro hashtag de hoy, con el que invitamos a discutir en redes sociales, ¿qué despidos? Venegas, que ve, y si no ve le podemos alcanzar lo que hacemos día a día en este programa, con todos los despidos que relevamos, le podemos alcanzar los números del Ministerio de Trabajo, que hablan de 127.000 despidos de empleados formales nada más. Le podemos alcanzar la base de la EPH, del INDEC, que también habla, si no se cuentan los monotributistas y los precarizados, también muestra que hay caída de los puestos de trabajo registrados. Y sin embargo, Venegas se pregunta... Nosotros hemos crecido en trabajadores, la UOCRA creo que ha crecido en trabajadores, no sé qué gremio están despidiendo, pero... El gráfico, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el gráfico. Gráfico que ha tenido problemas con algunos de los medios. Pero bueno, es lo que tiene que la CGT presionar para que esto se cumpla, porque en la reunión han estado los empresarios, ha estado el gobierno, han estado los trabajadores, así que cuando se hace un acuerdo se debe cumplir, ¿no? Nosotros arreglamos en el sur en nuestra primera paritaria 35%. ¿Este año? Sí. Ah, pero el gobierno se va a querer matar, pero era la paritaria del año pasado, que venía demorada. No, es que yo creo que hay actividades que da para pedir y bueno, nosotros tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario. Y Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, que suma su granito de arena a la paz social. De ninguna manera va a haber una chica o un ajuste como en la primera etapa del gobierno, que tuvimos que hacer eso. O sea, lo hubo. Sí, es como... O sea, antes decían que no lo había, ahora sí parece que lo hubo. Yo nunca le pegué una cachetada a Mariano Hamilton ni lo volveré a hacer. Claro. Una cosa de locos. Pero volvamos sobre las palabras de Venegas. No se la voy a poner de vuelta como hace Silvestre, no se preocupe. Pero, ¿escuchó bien lo que dijo Venegas? Venegas dijo, hay actividades que dan para pedir, la suya. Claro. Y después dijo, no sé en qué gremios puede llegar a haber despidos. Insisto, nos puede acompañar con ¿qué despidos? ¿Qué despidos? Cuéntenos usted qué despidos ve en su familia, a su alrededor. Cuéntenos qué despido sabe que hay. A Venegas ni le dio la cara para mencionar en negro sobre blanco con su nombre y apellido a AGR, la imprenta del Grupo Clarín que echó a 380 trabajadores. Dijo, sí, con algún medio ha habido algún problema. Algún problemita. Algún problemita. Ni siquiera problema. Un problemita que tiene a los gráficos de AGR durmiendo hace más de 2 semanas en la planta de impresión. Hoy
Este es el tema que marca la marcha de la economía, ¿o no? José Ignacio de Mendiguren, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, es esto. Pero aparte tiene varios abordajes el tema. Uno es cómo queremos, porque de esto se sale cuando se vuelve a crecer, está claro, ¿no? El resto es abanicar un cadáver. Podemos discutir si te saco, dónde te saco. ¿Y por dónde vas a crecer? Este es el problema. ¿Vas a crecer por el mercado externo? Hoy el mundo está vendedor, no está comprador. Y cerrado, además. Y además, no tenemos manufacturas de origen industrial para vender, que Brasil está en una crisis que sabemos que no arranca. Que sí, que está claro que te quedó el mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? Es tan difícil entenderlo. Es salario, es el poder adquisitivo. El salario es lo único que va a poder mantener este año el gobierno a nivel de actividad que pretende. Porque por más que, salvo que quiera inyectar de algún otro lado, entonces discutir esto como discutir la ley de gravedad. Ni siquiera Keynes, Henry Ford lo descubrió después podemos hace ver los 100 años. matices. Ya venís con un año donde perdiste entre 9 y 10 puntos. Inflación contra paritaria. Entonces, en este plan que presentó que inflación iba a ser el 17%, yo creo que ya ni el gobierno lo cree porque con lo que ha arrancado, está calculando en una cifra donde ni siquiera recuperas nada del año pasado. Entonces, pregunto, así, después veamos de lo justo, ¿por dónde piensa que va a venir la reactivación? La obra pública no derrama y hasta ahora lo único que creció fue la demanda de asfalto y cemento, que sí que todavía lo que tiene que ver con material de construcción, el brote verde se marchitó de vuelta. Entonces el debate de fondo es, digo, yo lo digo a lo mejor con empresarios, ¿por dónde cree que va a venir el crecimiento? Esta es mi pregunta. Solamente con una inversión, ¿vos conocés realmente inversión que vaya a una economía que sea chica? ¿Vos conocés que alguien invierte en capacidad? Cuando vos tenés el 35% de la capacidad instalada ociosa, vos haces una inversión si con lo que está te sobra. Entonces, hoy me vengo de Río Negro, ¿no? El valle, la fruta. El Río Negro es un sector que, mejorando la macroeconomía, puede aumentar en $1.000 millones las exportaciones. Estás en la tierra más fértil del mundo, ¿no? Un río donde todavía le tiramos al mar 700.000 metros cúbicos diarios de agua que no utilizamos. De 1 millón utilizamos más que 300. Mira lo que hay para crecer. Y no sacan la fruta de la planta porque no le da para poder funcionar. Al revés, los talan para hacer pozos de petróleo. Entonces, creo, por eso digo, más allá de esto, ¿cómo podemos tener, digo, esta impericia, digo, otra vez? Es decir, ¿por dónde crecemos? ¿Y cuál es el temor? ¿La inflación? No, a ver, aquí hay una política vieja, muy vieja. Está aquel que te dice, primero arregla la macro, que entonces el crecimiento viene solo, ¿no? Primero sanea la moneda, que viene el crecimiento. Y para nosotros la moneda se sanea y los problemas macro se sanean creciendo. Y este es un debate de fondo. Y míralo en Europa después de la crisis del 2008, ¿no? Miriam, buenas noches. Buenas noches. ¿El gobierno estimula el conflicto, acicatea, echa nafta al fuego? ¿Qué es esto de la pauta del 18%? No, el gobierno está aprovechando las condiciones políticas que tiene planteadas. Creo que es eso. No hay ninguna ingenuidad del gobierno en esto, porque vos mencionaste muchas cuestiones que darían para un debate en sí mismo. Las paritarias docentes, el cierre textil Neuquén, la provocación de Clarín despidiendo a todo su taller entero en AGR. Pero ¿qué es lo que unifica esto? ¿En qué condiciones llegan los trabajadores a esta situación? El gobierno avanza, es un gobierno de derecha, vino para esto, nadie se puede equivocar cuál es el plan económico de Macri, y que cuando ellos discuten gradualismo están discutiendo cómo aplican el ajuste, no están discutiendo si Pratgay es menos ajustador que el que viene después. Ahora, el tema es que los trabajadores llegan a las peores condiciones. En las peores condiciones, con una dirigencia sindical que dice que despidos, u otra que es más cuidadosa, como Smith, que reconoce que hay 400.000 despidos. Es un gran reconocimiento el que hizo. Pero preparan medidas que no, ya hoy dijo, prácticamente está asegurada la medida del 7, pero la medida del 7 de marzo llega después de la paritaria docente, que todos sabemos que es la paritaria testigo. Entonces el gran tema acá, lo venimos diciendo el año pasado, es que los trabajadores llegan a esta discusión en las peores condiciones, con una dirigencia sindical que le ha dado la tregua, una tregua que es histórica a esta altura. Es el primer gobierno no peronista que pasa más de un año sin tener ninguna medida de fuerza en su contra. Entonces, el gobierno está aprovechando para avanzar. Va a depender de qué fuerza se le oponga en contrario para que paren los despidos, para que paren los cierres. Vos nombrabas dos, el de la Textil Neuquén, estamos ahí con mi compañero diputado Raúl Godoy participando y apoyando a las trabajadoras activamente, pero te podríamos nombrar, bueno, montones de casos más que vos venís relatando todos los días, alpargatas, todos los días son por goteo y en cantidades, porque cierran 5.147 empresas cerraron el año pasado. Mayra Mendoza, ¿qué otra perspectiva hay de que esto se frene si no es la CGT? No, la verdad que lamentablemente no hay perspectiva de que esto
sea distinto. Son 1000 despidos diarios, digo, lo que no ve el Momo Venegas lo están sufriendo miles de familias. 1000 despidos diarios desde que comenzó este plan de ajuste, este gobierno de Macri, que lo único que viene es a plantear una Argentina donde la economía de las familias está completamente desorganizada, devastada. Hay una paritaria que se quiere plantear del 18%, se quiere borrar la paritaria nacional. Hay una canasta escolar, que es lo que viene ahora, con un 55% de aumento. No se me ocurre cómo pueden pensar que esto va a salir adelante, que las familias en la Argentina pueden vivir un mañana mejor como lo plantean, ¿no? El Momo Venegas plantea ¿qué despidos? Creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Creo que el Momo Venegas tampoco puede ver la esclavitud que hay con los trabajadores y trabajadoras del campo. Me parece que hay una hipocresía muy grande. Y la CGT fue demasiado complaciente. Yo espero que el paro y la movilización de cara al 7 de marzo sea un hecho porque los trabajadores y las trabajadoras lo necesitan. Es bueno lo que digas, Mayra, porque el otro día cuando lo tuvimos acá Facundo Moyano nos planteó que éramos nosotros, el periodismo, el que exige a la CGT que sea más dura, que presione, que haga un paro. Y la verdad que es el espectro político, o buena parte del espectro político, ¿no? Sí, por supuesto. Vasco, los gremios industriales, en particular en Mar del Plata, hubo una clara diferenciación entre lo que son los gremios de servicio y los gremios industriales. El gremio industrial padeció. Para nosotros, yo soy textil, el sindicato son socios nuestros. Supimos lo que significa cuando vos con abrir la economía generás hoy como única medida antiinflacionaria la apertura de la economía. Sabe que eso no resuelve ninguno de los temas productivos, porque la distorsión no está en la producción precisamente. Pero Vasco, cuando los empresarios se los cita a discutir, que han tenido muchas medidas a favor y todo, se comprometen a no despedir. No. Lo que llamó el gobierno volvió a mal utilizar un instrumento. Vos sabés lo que yo pienso del Consejo Económico y Social. Vos venís reclamando un acuerdo social de hace un montón. Ahora, pero no es discutir una paritaria, es discutir el modelo y llamarlo. Pero ahora, cuando se sentaron y acordaron no despedir, decidieron. Pues llamaste a gente que sabe que no se puede obligar. ¿O no lo sabía cuando lo llamaste? Acordate cuando el gobierno primero hizo otra reunión que convoca a los empresarios por un lado, a los sindicalistas por otro lado, y ni se juntaron. Es el primero que llama a una reunión sin tener garantizado el resultado. Vuelve, después de ese error... Reta a los sindicatos... Después de este error vuelve, firma con los sienta a todos en las mesas, algo, después de la segunda ya, cuando la UIA, como entidad... Todos saben, la Cámara de Comercio puede firmar su convenio, la UIA tiene 800 convenios, no puede garantizar eso. Entonces, ¿qué fue? Una foto, ¿qué fue? Quemar un instrumento, hay que cuidar los instrumentos. El gobierno los quema. El diálogo social, el Consejo Económico tanto defendimos, pero donde vos discutís política, donde trabajadores, empresarios y la política con mayúscula discuten a dónde vas. Eso no se llamó, se quiso llamar a lo corto plazo. Yo estoy muy triste con eso porque quemaron un instrumento, quemaron la foto, una mesa enorme, estaba todo armado para el marketing. Entonces, hoy ya tenés hasta hicieron la mesa. Fabricaron la mesa para que sea más grande. ¿Cómo para se que sea queman redondo? los instrumentos? Pero yo insisto, lo que tenés que discutir es cómo volvés a crecer hoy. Esto no está en ninguna agenda del gobierno. Eso no está. Para vos, que seguís estando en la UIA, seguís siendo industrial, para vos no pasa por la flexibilización laboral, por el ajuste de los convenios. A ver, los empresarios nacionales, lo que tenemos muy claro, mira, sabes que yo soy desarrollista, Frondizi decía con toda claridad, nadie compra una máquina para producir lo que no vende. Si no tenés venta, ¿qué inversión querés? Después, cuando vos se lo decís a uno, a los empresarios, reconozco, las pymes le agarra susto, vos dices, yo soy el primero que hago esto y no lo hace toda la economía, soy el primero en fundirme. Pero lo que tenés que tener claro, porque es como discutir que esto es un vaso de agua, si nos quedamos sin nafta, este auto no anda, y ya me la vengo gastando la nafta todo el año. Ahora, el debate del crecimiento, que yo te digo, venir, no está. No está. El gobierno cree que cuando hay un costo argentino que dejó a las pymes fuera de competencia, su única propuesta para mejorar es que le abrís la importación, sin entender dónde está el problema. Vos sabés el textil. El costo fiscal en lo textil es el 20, como máximo, el costo industrial, sí, como 20% del costo de venta de un producto. O sea, de un jean que vale 100 pesos, llegan 20 al taller donde se hace. 20 es todo el costo industrial, la tela, el cierre y la mano de obra. El resto es tasa, tarjeta. Ahora, ¿qué haces vos? No, como está caro, porque está caro, te abro la importación. ¿A quién mataste? Si el importador, en vez de tener 80 trabajadores en un taller, vas a tener 2 importadores y un escritorio que llaman a los chinos, se la embalan, se la dejan perfecto y además se la pagan a los 180 días que la recibieron.
la vendieron, vos tenés que ese señor tiene ganas de ir a contratar otra bretela, poner un taller. Y como la experiencia de la convertibilidad le dejó a la Argentina esa gimnasia, hoy ya están los contactos. Donde vos ves que es caro producir, todos se van a lanzar a importar. Mucho más rápido de lo que fue la convertibilidad, que tardaron 15 años en avivarse. No, creo que lo que relata de Mendiguren queda claro que el empresariado sigue teniendo todas las herramientas. Acá el problema siguen siendo los trabajadores, que son la variable de ajuste, y eso es lo que tenemos que discutir. Tenemos que discutir por qué los trabajadores están cargando con la crisis económica. Entonces me parece que ese es el debate que tenemos planteado, y quería agregar un elemento más. También las mujeres nos estamos organizando y estamos reclamando un paro por nuestras demandas para el 8 de marzo, así que está la movilización que plantea la CGT el 7 de marzo, no se sabe todavía con qué objetivos o si solamente es una marcha para descomprimir una situación, y está también lo que estamos reclamando para que trabajadores y trabajadoras el 8 de marzo salgamos con nuestras demandas. Sí, no, prepárense porque el marzo va a ser un mes de más que de tensión. Siempre lo es, pero marzo arranca con la paritaria docente, el 7 la protesta de la CGT, el 8 de marzo efectivamente, hoy vale doble decirlo, las además, clases, después del femicidio brutal las no clases a la por mañana. Ahora. Las clases, las no clases, va a ser un marzo, un marzo tenso. Privado, uniformes, útiles, es un costo que tenés. Sumale peaje, sumale costo de combustible, sumale todo lo que viene un paquete, y vos decís, no, va a ser 17% de la inflación. Prepaga. Es muy difícil. ¿Es una fantasía esa pauta, Mayra? Por supuesto, es una fantasía. Mira, yo tomo como parámetro la autorización que hizo el gobierno al aumento de las prepagas. Y el año pasado fue del 43% y este año es del 6%. Es un 49% que los trabajadores y las familias pagan de más. Eso es un parámetro que el gobierno autorizó. Esa es la verdadera inflación. Y bueno, remarco lo que planteó Miriam el 8 de marzo. Nosotros estamos pidiendo a las centrales de trabajadores que acompañen y que el paro internacional de mujeres en el Día Internacional de Mujeres tome la magnitud para que el pedido de Ni Una Menos para que se termine con la violencia hacia las mujeres sea contundente. Ese reclamo, vivir una vida libre de violencias, y también, bueno, al igual trabajo, igual salario y todos nuestros reclamos. Y que las mujeres estamos pagando también las consecuencias de estos despidos. El caso de Textil Neuquén que vos ponés también, esos son fábricas donde la enorme mayoría son mujeres. El otro día estaba mirando 400 pesos en un supermercado un guardapolvo. ¿Qué familia puede comprar? Ahora se inician las clases con toda la canasta escolar y demás. Esa es la situación que viven las mujeres en la Argentina. No hay dudas, no es la situación que vivió la canciller Susana Malcorra, que es mujer también, pero pertenece a otra clase social, para hacer su campaña a secretaria general de la ONU, su fallida campaña a secretaria general de la ONU. La canciller Malcorra hoy fue imputada por haber utilizado dinero público para su campaña hacia la ONU. Tenemos una nota de archivo que además muestra que no solo utilizó dinero público para esa campaña, sino que además usó el tiempo que nosotros le pagábamos como canciller. Para los que creían que tenían una canciller part-time, prepárense, pónganse los cascos porque no saben lo que es una canciller full-time. Si hemos laburado mucho y lo hemos hecho, no les puedo decir lo que se viene. Así que ahora que combinamos que de casualidad van a tener una ministra full-time, que vamos a tener una estructura completa, a ponerse los cascos, a los recursos. No va a haber ninguna excusa de nada. Más allá de la desagradable metáfora bélica, ¿no? La canciller lo que dijo fue, hasta ahora no laburamos, ahora de acá en adelante va a haber una canciller full time. Bueno, en parte por eso es que ahora la justicia va a investigar qué pasó con esas miles de millas que hizo tratando de ser secretaria general de la ONU, mientras acá se complicaba el frente externo, ¿no? Vos fijate, por eso decimos, era incompatible. Vos ya estaba buscando el voto de China, por ejemplo, el voto de Inglaterra, porque sin los votos de ellos el Consejo de Seguridad no puede estar, mientras teníamos que defender nuestros intereses con China. ¿Qué capacidad teníamos de negociación si por otro lado dependés de su voto? Por eso decimos, era incompatibilidad. En el Congreso pedimos que por lo menos pidiera licencia y no se hizo.
Sí, incluso la cuestión de la soberanía con Reino Unido, que generó bastantes conflictos y bastante controversia en algún momento, porque involucró al país en cuestiones que estaban más vinculadas a su propio interés. Mientras reitero que estamos discutiendo esta noche en redes sociales y en Twitter, en Facebook y demás, con este tema, con este hashtag, ¿qué despidos? Porque la frase la lanzó el incombustible Jerónimo Momo Venegas, de los trabajadores rurales. Dijo, ¿qué despido? ¿De qué despido me hablan? ¿En qué gremio se está viendo despidos? Bueno, cuéntele, usted que está en su casa, que tiene el remoto en la mano, agarra el celular y le cuenta a Venegas qué despidos son los que usted conoce. Aprovecho para comentarles que un amigo delegado de ATE me cuenta que Venegas, justamente al recuperar, porque una de las primeras cosas que hizo este gobierno fue quitarle el renatea al Estado, digamos, lo que había un registro nacional de trabajadores agroindustriales en el Estado, se lo sacó, echó a los estatales y se lo devolvió al Momo Venegas, que hacía de Estado en esos lugares donde el Estado no llega, en esos lugares donde el Estado es el patrón, el caporal, el dueño. El Momo Venegas recuperó esa herramienta, que además le da millones de pesos por año, y echó a 600 trabajadores que había en el Renatea. Eso me comenta un delegado de ATE, no quería dejar de mencionarlo. Flor de dirigente gremial, ¿no? Echó a 600 trabajadores. Es algo que pasa mucho con los dirigentes gremiales cuando tienen que administrar sus obras sociales, sus sindicatos, y se olvidan que estaban del otro lado del mostrador. Bueno, la discusión de las paritarias recién comienza, pero ¿en qué puede terminar? ¿En qué les parece a ustedes que están discutiendo esto con nosotros que puede llegar a desembocar este debate? Creo que algo que espero, que me parece que va a suceder, es que si lo máximo puede lograr es que se apruebe un índice sujeto a que se vuelva a reabrir en caso de que la inflación haga erosión otra vez el poder adquisitivo del salario. Cláusula gatillo, digamos. Sí, porque si no yo creo que es cierto que muchas veces la expectativa inflacionaria tiene mucho que ver sobre la inflación. Entonces, si vos hablás sobre una expectativa alta cuando baja, causás una inflación en sí misma. Entonces vos podés decir, bueno, juguemos a que es esto, yo no creo que lo sea, pero reabrimos en caso de que la inflación no sea. Miriam. Mira, vos citabas hoy una discusión donde te decían, un dirigente sindical te decía vos, bueno, son los periodistas los que dicen que hace falta un paro. Obviamente, un paro, como hacen a veces para descomprimir una situación, no es lo que hace falta. Lo que hace falta es un plan de lucha verdadero para enfrentar esta situación. Y el caso de docentes también es testigo, porque creo que allí hay que poner el foco. Ahora Vidal se quiere contraponer con Baradel, entonces entran en discusiones que se solucionan de una manera muy fácil. Creo que el sindicato docente, por ejemplo, tiene planteado hacer asambleas de base en todas las escuelas. Si los dirigentes sindicales le preguntaran a los trabajadores, verían que los trabajadores sí quieren un plan de lucha, que los trabajadores sí quieren oponerse a estas medidas de saqueo a su salario. Y en el caso docente es claro, porque podrían ir a una negociación con mandato de cada una de las escuelas, entonces no queda en la pelea en cuanto aprieta el gobierno a tal o cual dirigente, sino que hay un mandato de base. Entonces lo que algún día hay que discutir también más profundamente es cómo está organizado el sistema de paritarias para que en una pequeña mesa puedan ponerse de acuerdo. Mayra, vamos a un choque. La semana pasada estuvimos acompañando la marcha de los docentes y el lema era, sin paritaria nacional hay conflicto. La verdad que nosotros queremos que se cierre una paritaria acorde a la necesidad de los trabajadores y para un beneficio de su salario. Queremos que comiencen las clases como con la responsabilidad de gobierno, también lo queríamos de esa manera, pero que sea a favor de los docentes y de los trabajadores de la educación. Esto que dice Mayra Mendoza no es una cuestión menor, no es una pavada el tema de la paritaria nacional docente, porque de la paritaria nacional docente también sale el reparto que tiene que hacer el gobierno hacia las diferentes provincias, porque los gobiernos provinciales no tienen los fondos como para poder solventar los salarios de su maestro. Entonces ahí es donde viene todo el reparto, gracias al ajuste que se hace desde la paritaria nacional docente, que el gobierno no quiere llevar adelante. La semana pasada, justamente, reunió el gobierno a través del Ministerio de Interior y el Ministerio de Educación a los representantes de todas las provincias para comprometerlos en este tope del 18%. No lo consiguió. Las provincias lo que le dijeron fue, esto no va a ocurrir, nos vamos a ver desbordados por los reclamos docentes, lo que necesitamos es que el Estado Nacional nos apoye financieramente para poder hacer frente a ese compromiso. Pero lo prometido es deuda, y les dijimos que íbamos a hablar también del aniversario que se cumplió ayer. 3 años de un incendio que pudo haberse evitado y que costó 10 vidas, pero que para peor
fue un incendio de papeles que comprometían a grandes empresas en casos de lavado de dinero, en casos de evasión, en casos por los cuales podían ser juzgadas en función de esas pruebas. Un desastre que protagonizó una empresa multinacional llamada Iron Mountain, que había tenido ya incendios así de sospechosos en varios otros lugares del mundo, pero que además protagonizó un actual funcionario muy alto, muy encumbrado del gobierno nacional, Juan José Gómez Centurión, el ex carapintada, ex militar, coronel del ejército, que ahora ocupa la Dirección General de Aduanas, pero que en ese momento era el encargado de la Administración Gubernamental de Control, o sea, el que tenía que evitar que algo así pasara. El informe, y ya mismo el debate aquí en Minuto 1. Cubrir cuartel 11. Tenemos un montón de heridos. Cuartel 1, cuartel 1 alarma. 1101 y 011 se desplazan. El cuartel 1 alarma. Cuando se desplomó esta pared, hay que recordar que los escombros, los ladrillos de esta pared de depósitos bancarios, esta fábrica de 250 metros cuadrados, estaban calientes. Obviamente, estos escombros que se cayeron arriba de los bomberos que estaban trabajando. Y mientras tanto, el incendio continúa y yo ahora te voy a mostrar esta pared que está aquí ubicada en una de las esquinas de esta fábrica, que está completamente rajada y recién se desprendían los cascotes de la misma, que ahora están abocados a salvarle la vida a los bomberos que quedaron atrapados. Por eso las ambulancias del SAME están estacionadas aquí muy cerca de donde ocurrió el hecho. Y se desplomó, se desplomó. ¡Guarda, guarda, guarda! Se desplomó. Y que no tuvieron por ahora una explicación por parte de la justicia. Sus familiares no tuvieron una explicación de por qué terminaron ahí. ¿Edgardo Castro va a verla alguna vez? Creo que no, porque la justicia ya está generando los mecanismos para hacer zafar a los responsables políticos de este asunto. Para el que no lo conoce, Edgardo Castro es inspector de la Agencia Gubernamental de Control. De la Subsecretaría de Trabajo. De la Subsecretaría de Trabajo, pero es también delegado de ATE y representa a los inspectores, digamos. Tuvo un conflicto muy importante cuando salió a decir esto pudo haberse evitado. Sí, fundamentalmente lo que hay que aclarar a la población es lo siguiente. Este no es un hecho aislado, esto es una operación sistemática que el gobierno macrista tiene hace 8 años, por lo menos que yo lo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Ha venido a gerenciar la organización del curro, esa es la realidad, por eso pone gerentes, no pone directores ni otra cosa. Y te lo puedo demostrar, si algún día lo ponemos en práctica, es muy sencillo. Y esto, en realidad, está dirigido a hacer zafar a los verdaderos responsables políticos de esta operación económica, ¿sí? Porque no se entiende por qué los funcionarios políticos hicieron tanto esfuerzo en ocultar el tema de Iron Mountain, porque este es uno de los aspectos, hay muchos más. Entre ellos, ¿cuál? Vos fijate que ahora llaman a los 32 menos a Gómez Centurión. ¿Por qué no llaman a Gómez Centurión? Porque no es un Abel declarante Gómez Centurión, es medio bocón, diríamos, en realidad, ¿no? Quedó de manifiesto, ¿no? Bajado al nivel popular, un bocón. Quedó más que de manifiesto. Cuando dice que llamaron a los 32 es que llamaron a indagatoria a 32 personas, creo que son 18 funcionarios, claro, y 17 entonces, civiles. Hay algo interesante, mira. El arquitecto Edgardo Nardi es el que supuestamente firmó la habilitación de Iron Mountain. ¿Sabes qué?
Larreta ya lo tiene que haber echado, es un alto funcionario de la Agencia de Control Ambiental. Es el que firma los impactos ambientales, algo similar a las habilitaciones. ¿Y? ¿No lo hizo? Y ahí está. El muchacho ha sido citado en indagatoria. Otra cuestión de cómo lo protegen a Gómez Centurión. Pierre Chapar, que es un francés que aterrizó en la Argentina y lo contactó Gómez Centurión. Y varios funcionarios más de esa línea los trajo Gómez Centurión a la Agencia Gubernamental de Control. Era su máximo responsable, no era que tenían antecedentes, que eran históricos del organismo, no, los trajo él. Si lo trajo él, es responsable él. Pero lo que se trata de ocultar con esto no solamente este asunto. Ustedes saben, pues yo lo dije en todos los medios, que yo clausuré Aeromonte en el 2008, ¿sí? Y Ezequiel Sabor y Fernando Cohen, hoy altos funcionarios del Ministerio de Trabajo, altos funcionarios, los muchachos que están tratando de romperle la lucha a los compañeros de la AGR, que hoy está tomada todavía, y me solidarizo con ellos, son los tipos que en realidad generaron la operación de ocultamiento. ¿Por qué? A ver, volvamos un poco a la historia que yo la digo. No es solamente Gómez Centurión ni los que van a ir presos seguramente y se lo merecen, sino que Francisco Cabrera fue el que promovió a Iron Mountain para que le den todos los beneficios impositivos a cambio de esta chatarra. Esto lo hemos destacado mucho aquí en Minuto 1 cuando contamos. Él, como ministro de Desarrollo Económico, es quien delimita el distrito tecnológico. Y supuestamente Iron Mountain es una empresa tecnológica, a pesar de que lo que hace es juntar papel y le eximen impuestos. Esto lo hemos revelado aquí en este programa. Déjame, Edgardo, ahora volvemos después de la tanda, pero quiero una opinión de Miriam, que también hace política en la ciudad. Esto, ¿cómo puede evitarse y qué es lo que tiene que pasar con los responsables? Mira, es muy duro ver las imágenes nuevamente y es más duro si uno conoce lo que dijo Gómez Centurión después. Gómez Centurión le echó la culpa al jefe de bomberos por haber ido al lugar y por haber intentado apagar el incendio. Entonces, digo, para que veamos quién es esta persona que nos dicen que va a ser el que va a sanear la aduana, ¿no? Y segundo, nosotros con el legislador de la ciudad, Patricio del Corro, mi compañero, hicimos una denuncia por las responsabilidades del gobierno de Larreta, en otro caso muy similar, coincido con lo que decía Edgardo, que es el de Time Warp. El esquema es el mismo, es una ciudad armada para los negocios, armada para los empresarios. ¿Sabés qué pasa? Hace meses que la justicia está discutiendo quién tiene la competencia. Es decir, la complicidad es una complicidad enorme de la justicia, no solo en este caso, sino en el otro caso de Costa Salguero. Brevísima tanda en segundos. Volvemos con ustedes. Quédese.